Comenzando con el día de ayer en horas de la noche, cifras en Asia. China, ventas minoristas creciendo 8.1%, expectativa de mercado de 8.8%, es decir, por debajo, muy por debajo de lo esperado. Crecimiento industrial también del mes de noviembre por debajo de lo esperado, 5.4% frente a una expectativa de 5.9%. La parte positiva provino del lado de las inversiones en activos fijos, las cuales aumentaron 5.9%, acelerándose más de lo anticipado por el mercado. En Japón, la producción industrial, la medición definitiva, corroboró el cálculo inicial de 4.2%. Este día, hacia ya median, pues en la madrugada en Perú, se dieron a conocer las cifras de actividad económica del mes de octubre, 4.2% frente a una expectativa entre 3.1 y 3.3%. Inflación en España, sin ninguna sorpresa, se ratificó medición inicial de 1.7. PMI manufacturero de Francia muy negativo, afectado durante el mes de diciembre de manera preliminar por esas protestas denominadas los chalecos amarillos. Como ustedes pueden ver, sector servicios, contracción fuerte, desde un nivel de 54.8 a 49.6, por eso el indicador compuesto bajó de 54 a 49.3. En Alemania también los datos mostraron debilidad. La industria, por lo menos en la medición preliminar del mes de diciembre, se desaceleró en este indicador de 51.7 a 51.5. El sector servicios aún más fuerte, de 53.5 a 52.5, y por eso el compuesto un poco más débil también para toda la zona de euro, y entiendo que los dos principales países, sobre todo Francia con su fuerte caída, pues afectó las lecturas. Zona de euro, indicador manufactura de 51.8 a 51.4. El de servicios más afectado de 53.4 a 51.4, por eso el compuesto bajó fuertemente de 52.7 a 51.3. Son las lecturas más bajas desde cerca de los últimos 4 años para la zona de euro como un todo, y de Francia desde comienzos de 2016. Hoy 8 miembros del Banco Central Europeo estarán realizando declaraciones donde obviamente la mayoría de ellos se están mostrando un poco más cautelosos, aunque la línea dura de la zona euro, como el tema austriaco, sigue defendiendo la idea de eliminar las tasas de interés negativas lo antes posible. Con respecto a los Estados Unidos, acaba de dar el dato, a conocer el dato de ventas minoristas correspondientes al mes de noviembre, un poco más dinámico de lo anticipado, luego un muy buen mes de octubre. En noviembre se esperaba algo de moderación, pero pues sigue con algo de impulso. Más adelante se tendrán cifras de la industria en los Estados Unidos con crecimiento, una reacción positiva esperada hacia el 0.3%, los indicadores PMI, el de manufactura, el de servicios y el compuesto, y hacia la 1 de la tarde las cifras de perforaciones petroleras. En Colombia hoy tenemos cifras de industria y de comercio con crecimientos esperados por el mercado como con dinámica favorable. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, se sigue confirmando esos avances comerciales entre Estados Unidos y China. El gobierno ya anunció que eliminará ese sobrearancel a la importación de vehículos estadounidenses, algo que se viene mencionando desde la semana pasada, el cual bajará del 40 al 15%. Esto, digamos que ya se conocía. Lo novedoso es que esta medida no es una medida definitiva, sino será una medida transitoria mientras dura también ese periodo que dio Estados Unidos para hacer la negociación, es decir, esos 90 días del 1 de noviembre hasta el cierre del mes de marzo. También se confirma la compra de maíz. Recuerden que ayer se estaba hablando de la soya, ahora del maíz, por cerca de 3 millones o al menos 3 millones de toneladas. Ya hablamos de los datos económicos en China, de la industria y del comercio. Positivo fue este tema de la inversión, que en teoría podría augurar ya los primeros impactos de las medidas gubernamentales para incentivar el crecimiento. En Europa, como manifestábamos, las cosas muy débiles. Esas protestas en Francia acentuaron aún más esa desaceleración. Recuerden que esta semana habíamos mencionado la revisión a la baja de los pronósticos de crecimiento de la zona euro por parte del Instituto Alemán IFO y del mismo Ministerio de Finanzas. Ayer el Banco Central Europeo también modificaba sus pronósticos de inflación, sobre todo resaltaba que los riesgos bajistas para la economía habían aumentado, aunque mantuvo su política monetaria o el rumbo de la política monetaria inalterado. Y hoy los líderes de la Unión Europea aclararon que el acuerdo con el Reino Unido no someterá a este último país a las normas comerciales del bloque de manera indefinida. Una de las críticas que estaba recibiendo Theresa May por esos acuerdos del manejo de la frontera norte para evitar una frontera rígida, que es lo que están buscando los países de la Unión Europea.
Recuerden que el tema del hard Brexit de todas maneras afecta a ambas partes de manera importante. Sin embargo, los europeos están jugando su carta de mostrar que cualquier país que se salga del bloque tendrá consecuencias negativas y por eso no pueden hacer ningún tipo de arreglo amistoso. Con respecto a América Latina, el día de ayer se conoció que el Banco Central de Perú mantuvo su política monetaria inalterada en el 2.75%, una tasa de interés considerada baja desde un contexto histórico y, digamos, se ha logrado porque la inflación esperada continuará cumpliendo sus objetivos por parte del Banco Central y la economía, si bien es cierto, ha venido reaccionando de manera favorable y sobre todo puesto de hecho con ese indicador de actividad económica de 4.18% frente a una expectativa cercana al 3%, pues cree el Banco Central que puede darle un impulso adicional. Los mercados accionarios se están cerrando esta semana de manera muy negativa, caídas entre el 1 y 2%, indicadores débiles en Europa y en China explicarían esto. Bank of America advirtió que la semana pasada los fondos institucionales que gestionan acciones registraron su segunda liquidación semanal más alta de la historia con 28 billones de dólares. Y desde el lado corporativo, Apple reconoció que tendrá que negociar con Qualcomm para poder continuar vendiendo sus teléfonos de tecnologías anteriores en China, como lo había mencionado Raúl ya esta semana, y al mismo tiempo advirtió que hay que hacer una actualización de software en estos mercados para evitar continuar infringiendo esas patentes por las cuales fue sancionada la compañía. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. Buenos días. En cuanto al comportamiento del mercado accionario norteamericano, el índice S&P mantiene ese débil comportamiento que ha venido registrando a pesar de que intentó recuperarse a comienzos de meses, con ese débil comportamiento principalmente, luego como Daniel lo mencionaba anteriormente, teniendo en cuenta esos débiles datos económicos en China y en Europa, lo cual da señal de una posible desaceleración de la economía mundial. Podemos ver que los futuros se desvalorizan, es decir, pierden valor alrededor de un 0.84% ante esa preocupación principalmente. También otra cosa relevante es que al momento de ver las posiciones del mercado de derivados sobre el S&P, se puede observar que alrededor del 55% de los agentes están cortos en el mercado norteamericano, lo cual podría dar señal que esas desvalorizaciones podrían continuar. Desde el punto de vista técnico, eh, podemos observar que el índice se mantiene distante de ese nivel de entrada y para poder ver un fuerte cambio de tendencia en el largo plazo, tocaría que el índice vulnerara el nivel de los 2.600 puntos, es decir, es un nivel muy importante. En el caso de ruptura generaría muchas presiones a la baja sobre las acciones en Estados Unidos. Por otra parte, cabe destacar que China confirmó que suspenderá las tarifas a los autos norteamericanos y a sus respectivas autopartes el 1 de enero de 2019, efecto que no se está viendo en los mercados por la desaceleración y los datos manufactureros mencionados anteriormente de China y Estados Unidos. En cuanto al comportamiento del dólar, podemos ver el dólar fortaleciéndose contra casi todas las monedas, excepto el yen japonés, teniendo en cuenta que es considerado un activo refugio ante un entorno de mayor aversión a riesgo. Destacar principalmente en cuanto al dólar, que como lo mencioné anteriormente, las ventas minoristas de China crecieron en noviembre a su ritmo más débil desde el 2003 y la producción industrial fue la menor en casi 3 años. Por otra parte, como lo mencioné anteriormente, China le suspenderá los aranceles adicionales a los vehículos fabricados en Estados Unidos y a sus partes a partir del 1 de enero por 3 meses. Y en cuanto a la Unión Europea, Italia redujo ese déficit fiscal que tanto pedía la Unión Europea y evitando las posibles sanciones de la Unión Europea. Al momento de que podemos ver el índice VIX, podemos ver que un gap el día de hoy, lo cual podemos observar que estamos en un entorno de mayor aversión al riesgo mundial, principalmente ante el temor de una desaceleración económica. Los dejo el mercado petrolero con Daniel.
Tenemos pocos anuncios en el mercado petrolero, simplemente informar que el Senado de los Estados Unidos había finalmente aprobado ese proyecto de ley sancionatorio o restrictivo para que los Estados Unidos no continúe vendiendo armas a Arabia Saudita que sean dirigidas al conflicto en Yemen, y esto pues debido a lo que había ocurrido con el periodista disidente, crítico, digamos, de la corona saudí. También el Senado publicó una moción en la que culpaba directamente al príncipe heredero Mohammed bin Salman de la muerte de este periodista. Sin embargo, la Cámara de Representantes ha bloqueado la iniciativa, por lo cual no se ha constituido aún en ley en los Estados Unidos. Por otra parte, a cierre del día de ayer, Arabia Saudita manifestó que reducirá las exportaciones que hace a Estados Unidos, lo cual generó presiones al precio del crudo. También, por otra parte, al ver el informe de la AIE, al ver este comportamiento del mercado petrolero, es decir, el comportamiento entre la oferta y la demanda, diferentes analistas consideran que el precio del crudo en referencia Brent podría encontrar un piso alrededor de los 60 dólares por barril, lo cual podría vamos a observar un piso también en referencia a WTI entre los 50 a los 52 dólares por barril. Hay que observar cómo se comporta el crudo y si respeta muy bien estos pisos, los cuales podrían ser niveles atractivos de compra sobre el commodity. Me dejo con el mercado de bonos con Daniel. Y en medio de todas esas tensiones de los activos de mayor riesgo, obviamente la valorización del dólar ha venido acompañada de fortalecimiento de bonos de mercados de referencia en el mundo. Tasas de tesoros a 10 años descienden cerca de 2 puntos básicos, tasas de los títulos británicos, a pesar de todos los problemas por los que viene enfrentando la actual administración, descienden 3 puntos básicos. Los franceses y alemanes, con esa desaceleración económica, también descienden 2 puntos básicos en sus tasas de descuento. Italia, a través de su viceprimer ministro Luigi Di Maio, se mostraba complacida de poder haber reducido el déficit proyectado para el año 2018 del 2.4 al 2.04%. Esto es llamativo, que se sienta feliz de hacer la reducción, porque si es así debería ser una reducción aún mayor, si esto es lo que él tiene como objetivo, teniendo en cuenta que el problema en este frente ha sido que de manera deliberada decidieron incrementar el déficit para darle mayor apoyo a la economía, o por lo menos eso es lo que manifiestan los movimientos de coalición de gobierno en este país. Por el momento es interesante ver qué va a pasar ahora con el tema francés, teniendo en cuenta pues esa crítica muy válida que lanzaba el mismo movimiento de coalición en Italia, de que sentían que los tratamientos eran diferenciados entre Italia y Francia. Francia también debería ser coaccionada por parte de la Comisión Europea para tener un presupuesto más balanceado. Con respecto a los Estados Unidos, los analistas están reduciendo las expectativas de incremento de tasas de la Fed. Ya para el próximo año se están moviendo casi que de manera consensuada solo 2 incrementos de tasas, y para el 2020 un solo ajuste. Recuerden que la Fed mantiene en este momento 3 incrementos de tasas como propuesta para el año 2019. Veremos la próxima semana, más exactamente el día 19, si esto se modifica o no. Sin embargo, más que esto, es relevante ver que, si bien es cierto los analistas reducen las expectativas, los participantes de mercado son aún más ácidos, pues ni siquiera alcanza a ver un incremento de tasa de interés descontado en el mercado de futuros. De acuerdo a un sondeo realizado por Reuters el día de ayer, pues la mayoría de economistas han aumentado la probabilidad de ocurrencia de un escenario recesivo en los Estados Unidos para los próximos 2 años. Esta probabilidad, de acuerdo a sus economistas, ya está en un promedio del 40%. El presidente Trump ha sido un activo crítico de los incrementos de tasas de la Reserva Federal, ya lo hemos mostrado en varios comités en las últimas semanas. Y en cierta medida hemos visto que estas críticas pues siempre han estado encaminadas desde el lado político, tratando de justificar una eventual desaceleración de la economía estadounidense por errores de política monetaria de la Reserva Federal y no de su administración. Pero de acuerdo a Bloomberg, habría otro incentivo más del presidente Trump para criticar los incrementos de tasas de la Reserva Federal, y tiene que ver con el nivel de endeudamiento de su organización, que tiene cerca de 370 millones de dólares con tasas de interés variable.
Esto implicaría que 25 puntos básicos de tasa de la Fed le representen gastos adicionales en cerca de 6 millones de dólares al presidente. Y en cierta medida pues se ve estos dos eventos, el político y el personal, como factores que justifican sus críticas a la entidad. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden, tenemos un nuevo desplome de los mercados accionarios, un fortalecimiento del dólar y por otra parte una valorización de los títulos de renta fija de mercados desarrollados. Dando entrada al informe Colombia, pues tenemos una encuesta el día de ayer donde la imagen del presidente Duque cayó a su menor nivel, solamente 29% de los encuestados tienen una imagen positiva de la administración, 18 puntos menos que en la encuesta del mes anterior. La desaprobación también subió, pasando del 41 al 64%. El gobierno convocó sesiones extraordinarias del Congreso por lo menos hasta el 19 de diciembre. Nuestra postura es que se van a extender más allá de esa fecha para finalmente darle trámite a la ley de financiamiento que ha venido siendo reducida en sus objetivos de recaudo. Ya estamos viendo que las expectativas van en los 7 billones de pesos cuando se arrancó con unas ideas iniciales de 14 billones y el ministro Carrasquilla apenas tomó posición en su nuevo cargo, manifestaba que el faltante del próximo año era de 25 billones, así que de 25 estamos pasando a solamente 7 billones en esta propuesta de ley de financiamiento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Raúl. En cuanto al comportamiento accionario colombiano de la jornada del día de ayer, el índice Colcap tuvo una negociación de alrededor de 103.000 millones de pesos, es decir, un volumen relativamente estable con las últimas tres jornadas, aunque no logra superar el promedio de los 145.000 millones. Cabe destacar, teniendo en cuenta que la próxima semana eh, empiezan las fiestas navideñas, pues observaremos que los volúmenes reducirán cada vez más y podrían hasta no superar los 80.000, los 50.000 millones de pesos. Por otra parte, la acción más negociada fue Ecopetrol con 30.000. Desde el punto de vista técnico, el Colcap sigue desvalorizándose, principalmente por el efecto de difícil entorno internacional de los mercados. Como lo mencionaba anteriormente, estamos observando que hay un risk off como tal en la mayoría de los agentes del mercado y se ha podido observar un flujo constante de salidas de emergentes, de extranjeros principalmente y buscando activos refugios, como podemos ver dólar ganando valor el día de hoy, tanto el oro como el yen también valorizándose. Por otra parte, el día de hoy esperamos que el índice colombiano se vea afectado por esos ríos de bono corporativo, principalmente como lo voy a mencionar al próximo momento en cuanto a Episol, y aunque se podría ver levemente sopesado por el repunte del cierre de los comportamientos de los precios del crudo del día de ayer. Tenemos una noticia por parte de Avianca, donde eh, el presidente de la Junta Directiva de Avianca Holding, Germán Efromovic, se manifestó en cuanto a por qué Avianca Brasil entró en recuperación judicial. Él habla principalmente de que la compañía llegó a un punto de liquidez, principalmente afectado por la coyuntura internacional de los precios del combustible, el incremento del dólar y la baja demanda brasilera. En cuanto a la línea, eso le pegó inmediatamente a la liquidez y eso afectó que la compañía tomara esa decisión, ya que esperaba que las dos empresas con las que estaban haciendo los leasing iban a extender los plazos, lo cual no se dio el caso y por eso simplemente entró al estado como estaba. Como lo mencionaba anteriormente, la compañía está buscando inyectar liquidez por medio de diferentes inversionistas que quieran participar en Avianca Brasil. Él considera que esta situación es temporal y que no es una quiebra como se mencionaba anteriormente en diferentes medios. Por otra parte tenemos la acción de Corficol, la cual
Cabe destacar que en la jornada del día de ayer, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se manifestó y dio una sentencia que inhabilita a Odebrecht y a todos los miembros de la concesionaria de Ruta del Sol por 10 años, es decir, Odebrecht, Episol, que es filial de Corfi Colombiana, y el grupo Solarte. Además de esta inhabilitación por parte del tribunal, tendrán que pagar una multa de alrededor de 800.000 millones, una multa histórica en cuanto a monto, principalmente por corrupción, y donde Episol, teniendo en cuenta la participación en la concesionaria, le corresponde un pago aproximado de 266.000 millones. Esto podría seguir impactando eh, el comportamiento del precio de la acción de Corfi Colombiana, el cual, como se puede observar en la gráfica, se encuentra en mínimos desde el 2010. Podemos ver, según el Fibonacci histórico, dos niveles relevantes, un nivel sobre los 16.660 pesos, y donde se dé la ruptura de la acción buscaría unos niveles cercanos a los 14.470, 14.500 pesos. Cabe destacar que esta sentencia proferida por el Tribunal Administrativo es directamente hacia Episol y no a Corfi Colombiana como tal, es decir, solo a la filial, la única que va a ser inhabilitada, Corficol, con sus proyectos que estaba haciendo en las vías 4G. Y por otra parte tenemos la acción de preferencia al aval, la cual cerró sobre el soporte de los 1.000 pesos en la jornada del día de ayer, principalmente de sacar de aval, bueno, esos ruidos de Corfi Colombiana, junto a que Moody's cambió de perspectiva de neutral a negativa por la coyuntura en Costa Rica. Cabe destacar que Moody's le redujo la calificación a Costa Rica en en las recientes jornadas, lo cual afecta a las subsidiarias del grupo Aval. Desde el punto de vista técnico, consideramos que la acción podría encontrar un piso sobre los 970 pesos, lo cual es un mínimo histórico. Teniendo en cuenta si se da la ruptura de ese nivel, podríamos observar precios por debajo hasta de los 900 pesos sobre la especie. Esto fue todo por el mercado accionario. Los dejo con el mercado de dólar con Daniel. Atendiendo la tendencia internacional, el dólar se fortalece también en Colombia y se acerca a los 3.200 como nivel de resistencia. Recuerden que hemos mencionado que estábamos en un rango de negociación del 3.170 al 3.200 al alza. Hay otros niveles a considerar como 3.212, el 3.230 que había sido el máximo previo y el máximo reciente de casi 3.300. Sin embargo, pues esperamos que la dinámica del mercado se apacigüe un poco ya para cierre de este año. Con respecto al mercado de renta fija y donde manifestábamos que no teníamos demasiada convicción en los descensos por debajo del 6.25, el día de ayer las tasas de negociación de los test 2024 alcanzaron el 6.20. Esta mañana, debido a esa mayor percepción de riesgo o aversión al riesgo, suben levemente solamente 2 puntos básicos. Recuerden que abajo hay un objetivo del 6.15 y nuevamente esperamos reingresar en la zona del 6.25-6.30 en la próxima semana. Eso es todo por el día de hoy. Agradezco su atención y los esperamos en una próxima emisión de nuestro comité la próxima semana. Les recomendamos, como es usual, continuar haciendo seguimiento de la información financiera a través de nuestras redes sociales.